Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo. Les damos la bienvenida a nuestra catequesis en la Divina Voluntad. Y como se había anunciado en la sesión de lanzamiento de esta serie de sesiones temáticas, donde abordaremos varios aspectos de nuestra doctrina católica enmarcadas en la perspectiva de la Divina Voluntad, el día de hoy vamos a iniciar con el primer tema. Primer tema que eh, queda, digamos, en primer lugar de todos estos temas que se abordarán en el primer gran bloque de esta temática titulada El reino de la creación. Por lo tanto, en esta primera sesión vamos a abordar, pues no de manera completa porque es un tema bastante amplio, pero quizás podamos dar los primeros elementos de lo que aquí hemos denominado en forma de una pregunta para poder conocer al creador de todo cuanto existe. Y se ha titulado este primer tema, ¿quién es Dios? Así es que sin más, vamos a entrar de lleno a conocer al autor de todo lo creado, y para ello nos vamos a apoyar, por supuesto, en nuestra teología perenne bimilenaria de siempre, nuestra doctrina católica, para ir abordando poco a poco los distintos aspectos que este tema implica. Como católicos, hemos recibido cierta instrucción acerca de quién es Dios, a través de la doctrina de nuestra Iglesia y del culto divino. Hemos podido irnos formando una idea más o menos elaborada de quién es Dios. Pero para poder tener fundamentos sólidos de cómo los católicos debemos abordar el conocimiento de Dios, vamos a partir de los documentos básicos, los documentos centrales de nuestra doctrina católica, y para ello partiremos con basarnos en algunos elementos de la encíclica Fe y Razón de San Juan Pablo II, cuyo título original es la encíclica Fides et Ratio. En esta encíclica Fides et Ratio se afirma lo siguiente: hay un doble orden de conocimiento, distinto no solo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, primeramente, porque en uno conocemos por razón natural y en otro por fe divina. Por su objeto también, porque aparte de aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos proponen para creer misterios escondidos en Dios, de los que, a no haber sido divinamente revelados, no se pudiera tener noticia. Por lo tanto, entonces, lo que nos dice la encíclica Fides et Ratio es que el conocimiento de Dios lo podemos abordar desde un punto de vista natural y un punto de vista sobrenatural. Es decir, nuestra doctrina nos propone que a Dios se le puede conocer por lo que hay de Él, de sus atributos en la naturaleza, pero también por la otra vía, que es la vía sobrenatural de la cual hablaremos una vez que hayamos agotado en la primera vía para el conocimiento de Dios, que es la vía de lo natural. ¿Y cómo podemos conocer a Dios de forma natural? Bueno, en el libro de Cielo, Jesús nos dice lo siguiente: vemos la luz del sol, la inmensidad del mar y la bóveda del cielo repleto de estrellas, pero no podemos decir cuánta luz contiene el sol, cuánta agua contiene el mar,
ni cuántas estrellas hay en el universo. Si tales son sus ornamentos, el ser divino los supera en modo incomprensible. Y la criatura humana es incapaz de conocer toda la infinitud de la divinidad. Somos incapaces, por nosotros mismos, de conocer la inmensidad de nuestro Creador. A lo más, podemos ver y tocar los ornamentos del ser divino puestos en toda la creación. Todas las cosas creadas tienen un símbolo del Creador, una imagen del Ser Supremo. Y la voluntad divina tiene el empeño de ensalzar y glorificar a Dios en todas sus obras. Dios, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza a la luz de la razón natural por medio de las cosas creadas. En la Sagrada Escritura está el fundamento de esta forma de conocer a Dios de forma natural. Tenemos, por ejemplo, el libro de la Sabiduría, capítulo 13, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, en el capítulo 17, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, y también en el capítulo 2 de esta misma carta de San Pablo a los Romanos, están los fundamentos para entender cómo en todo lo creado hay algo que nos permite conocer a nuestro Creador. Vamos a empezar con el libro de la Sabiduría en el capítulo 13. Dice la Escritura: vanos son por naturaleza todos los hombres que han vivido en la ignorancia de Dios, que de los bienes visibles no fueron capaces de conocer al que es, ni al considerar las obras reconocieron a su artífice, sino que al fuego, al viento o al aire veloz, a la órbita de los astros o a la violencia de las aguas, o a los luceros del cielo, rectores del cosmos, los tuvieron por dioses. Y si, fascinados por su belleza, los tomaron por dioses, que sepan cuánto mejor es el Señor de ellos, pues los creó el progenitor de la belleza. Y si se asombraron de su potencia y eficacia, que deduzcan de ellas cuánto más poderoso es el que los formó. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede contemplar por analogía al que las engendró. Sin embargo, para estos el reproche es pequeño, pues tal vez andan errados al buscar a Dios y al querer encontrarlo. Se ocupan de sus obras, las investigan, pero se dejan seducir por su apariencia, pues lo que se ve es hermoso. A pesar de todo, ni siquiera estos son excusables, ya que si fueron capaces de saber tanto, que pudieron escrutar los mundos, ¿cómo no encontraron más pronto a su Señor? Vean cómo desde el Antiguo Testamento, en el libro de la Sabiduría, ya está ese reproche hacia todos aquellos que ponen los ojos en las cosas creadas admirados por su magnificencia, incluso dándoles la categoría de dioses, como hicieron muchos de los pueblos de la humanidad, no solo de nuestro continente, en el mundo prehispánico, sino también muchas otras culturas de Asia y de otros lugares remotos, todavía siguen adorando a los elementos de la naturaleza como si fueran deidades. Pero qué decir de el gran dios o la gran diosa ciencia que en la actualidad hace el lujo de alarde y
de que se postren ante ella todos los hombres que se dicen estudiosos, científicos, todos los inventores, todos los grandes ganadores de premios, de ciencias y demás, y que ahora con todas estas tecnologías que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, todos sabemos que la NASA ha podido lanzar al espacio unos aparatos, unos telescopios sofisticadísimos, como con la más última tecnología de vanguardia, y que han logrado captar imágenes jamás vistas del universo. Bueno, pues con todo y eso, como dice aquí el libro de la sabiduría, ¿cómo es que no encontraron más pronto a su Señor? Claro, sabemos perfectamente que la ciencia moderna y la tecnología actual es totalmente contraria a Dios, contraria a la ley de Dios, contraria al conocimiento de Dios, y por lo tanto jamás los científicos de ahora van a tomarse esa molestia de concluir que en todos los grandes descubrimientos que se están haciendo del universo y de muchos otros aspectos de la ciencia, allí está la hermosura de el Creador. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a tener ahora los reproches que hace San Pablo a estos pueblos paganos de la antigüedad. Vamos a ver cómo en este capítulo 14 sucede un hecho que va a dar lugar a la corrección que hace San Pablo y Bernabé a estos pueblos del Imperio Romano. Dice el libro de los Hechos: en Listra se hallaba sentado un hombre inválido de los pies, cojo desde el seno materno, que jamás había caminado. Este escuchó hablar a Pablo, el cual le miró fijamente, y viendo que tenía fe para ser salvado, dijo con fuerte voz: ponte de pie, derecho. Él dio un salto y empezó a caminar. La muchedumbre, al ver lo que Pablo había hecho, levantó la voz diciendo en licaónico: los dioses han bajado hasta nosotros en forma humana. Y llamaban a Bernabé Zeus y Hermes a Pablo, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, el sacerdote del templo de Zeus, que estaba situado a la entrada de la ciudad, acompañado de la gente, trajo toros y guirnaldas ante las puertas y pretendía ofrecerles un sacrificio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron la ropa y corrieron hacia la multitud diciendo a voces: hombres, ¿qué es lo que hacéis? También nosotros somos hombres mortales como vosotros, y os predicamos que os convirtáis de estas cosas falsas al Dios vivo. El que hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos, que en las generaciones pasadas permitió que cada nación siguiera su propio camino, aunque él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes al enviaros desde el cielo lluvias y estaciones repletas de fruto, y llenándoos de alimento y de alegría el corazón. Con estas palabras, a duras penas disuadieron a la multitud de ofrecerles sacrificios. Y en otra ocasión, también narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, va a ocurrir algo parecido. Entonces Pablo, de pie en medio del Areópago, habló: atenienses, en todo veo que sois más religiosos que nadie, porque al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba escrito: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciaros lo que veneráis sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos fabricados por hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo
el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de un solo hombre todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y fijó las edades de su historia y los límites de los lugares en que los hombres habían de vivir, para que buscasen a Dios, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas, porque somos también de su linaje. Y este es el hecho tan representativo, narrado aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega a predicar a Atenas, en Grecia, al Areópago. Y se narra aquí que cuando él sigue predicando, todos los atenienses estaban muy atentos e interesados, pero perdieron el interés cuando Pablo les empezó a hablar de la resurrección de Cristo. Entonces los atenienses simplemente dijeron, esto de la resurrección es demasiado. En otra ocasión te escucharemos. Pero se narra que hubo uno de los que ahí estaban presentes que decidió seguir a Pablo, de nombre Eunomio. Pero, pues, ya no se sabe qué fue lo que pasó con este personaje. Y luego, en la carta a los romanos, en el primer capítulo, también nuevamente va a aparecer la figura de Pablo recriminándole a la gente por su veneración a dioses falsos, por su idolatría, por su paganismo. Vamos a ver cómo se expresa Pablo ante los romanos. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo, sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen aprisionada la verdad en la injusticia. Porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha mostrado. Pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Aquí Pablo claramente nos está poniendo el énfasis en que perfectamente por medio de las cosas creadas y de nuestra inteligencia, en cierta manera, Dios nos hace perceptible tanto su poder como su divinidad. Y ese es el mayor error en el que ha caído la humanidad actual, que tanto alardea y se ufana de sus avances en el conocimiento, sus avances científicos y tecnológicos. Porque estamos yendo contra nuestra propia naturaleza, en el sentido de que estamos usando nuestra inteligencia para penetrar cada vez en el conocimiento de todas las cosas creadas del universo, pero negando que en todas esas cosas creadas y que lo que nuestra inteligencia nos permite conocer de ellas, negamos que ese es el medio idóneo para conocer a Dios, para conocer la divinidad del Creador. De modo, dice San Pablo, que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Presumiendo de sabios, se hicieron necios y llegaron a transferir la gloria del Dios incorruptible a imágenes que representan al hombre corruptible y a aves, a cuadrúpedos y a reptiles. Y en el capítulo 2 de esta misma carta a los romanos, va a continuar con su reprimenda. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Y los que pecaron conociendo la ley
serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos, que no tienen ley, cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Y aquí San Pablo, en cierta manera, le está poniendo a la gente de Roma, recordar que en esa época, pues ya había algunos conversos, algunos seguidores, pero que no tenían todavía la claridad de cómo había que seguir, cómo había que pertenecer al cristianismo incipiente de aquella época. Y entonces se dejaban todavía fascinar por sus conciudadanos que todavía se encontraban en el paganismo. Pero incluso Pablo les pone como muestra a los propios paganos. Y de lo que está hablando aquí, básicamente, es de la ley natural. Porque los primeros cristianos a los que va referida esta carta de la ciudad de Roma, ya conocían la ley de Dios, ya conocían los mandamientos y los nuevos mandamientos que viene a traer Jesucristo, pero no los estaban cumpliendo plenamente. Y entonces los contrasta con aquellos que no conociendo la ley de Dios, del Dios verdadero, cumplen con lo más básico que tenemos inscrito en el corazón, que es la ley natural. Dice, serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. El día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Y entonces, de lo que nos está hablando aquí San Pablo es precisamente de estas tres edades de la humanidad, del mundo, que son precisamente la edad de la ley natural, que tenemos aquí representada en este primer periodo, entre la caída de Adán y la aparición de Moisés, cuando Dios le entrega a Moisés la ley escrita, las tablas de la ley. Pero la llegada de la ley escrita por medio de Moisés al pueblo de Israel inicialmente no eliminó la ley natural. Esa ley natural que en las cosas creadas y principalmente en las cosas inanimadas se ve a todas luces, con toda claridad, cómo se cumple por todos los objetos y todas las criaturas del universo, planetas, sistemas solares, galaxias, etcétera. Nada de eso se puede salir de la ley natural. Y en las especies animales exactamente pasa lo mismo. Ninguna especie animal puede contravenir esa ley natural que está inscrita en el ADN de cada una de las especies vegetales y animales, y no pueden cambiar. Las abejas, desde que fueron creadas, siguen construyendo sus panales de la forma octagonal que siempre se ha conocido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y no lo van a cambiar nunca. Y el hombre es el único que quiere contravenir esa ley natural, quiere ir contra su propia naturaleza. Cuando viene la ley escrita no anula la ley natural. Por eso es que la recriminación de San Pablo va en ese sentido, diciéndoles, ¿cómo es posible que los paganos cumplan de mejor manera la ley natural y ustedes que ya conocen la ley escrita, la ley de Dios, no la cumplan? Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo va a decir aquellas palabras que aparecen en el Evangelio de Mateo. ¿Ustedes creen que he venido a abolir la ley? Se equivocan. No he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Es decir, Jesucristo viene a tomar la ley natural, la ley escrita, y ahora la convierte, la transforma, ambas, en la ley de la gracia, que es en la que nosotros estamos viviendo actualmente, y que se nos entrega, se nos prodiga por medio de la iglesia misma, en forma de sacramentos, en forma de una moral católica, en forma de una ley del amor, etcétera.
Pero resulta que la humanidad actual ha desconocido tanto la ley de la gracia como la ley escrita y inclusive la ley natural. Y la humanidad de la actualidad ya se cree capaz que puede incluso actuar contra natura, contra su propia naturaleza. Y es toda esta ideología y toda esta tendencia reciente que queda englobada en ese gran eh, jinete del apocalipsis que podemos llamar el transhumanismo. Y ahora se habla de transgénero, transespecie, transraza y todas las aberraciones y abominaciones en que ha caído la humanidad actual, que se cree con toda la posibilidad de poder ser lo que quiera, incluso ser aquello que va contra su propia naturaleza. Por eso es importante no perder de vista esto que nos alerta San Pablo de que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios y que no tenemos disculpa de decir que no conocemos a Dios cuando que estamos rodeados prácticamente de todo lo que Él es. Continuamos con este tema del conocimiento de Dios por la primera vía, que es la forma natural. Y nos dice Jesús en el libro de Cielo, cada cosa que Dios puso en la creación sirve para simbolizar cada una de sus supremas cualidades. Y así de esta manera podamos llegar a un conocimiento natural de la divinidad. El cielo es imagen del ser divino, que no tiene principio ni fin. El cielo es uno, pero en la multiplicidad de las estrellas está la imagen de las obras de Dios, que son innumerables. El sol es imagen de la luz y del amor del Supremo Hacedor, que ama a todos y hace bien a todos. El mar es símbolo de la inmensidad divina que todo envuelve y tiene como en un puño a todas las cosas. La firmeza de los montes es imagen de la inmutabilidad divina. El ruido del trueno y el estallido del rayo son imagen de la justicia divina. El pajarillo que canta, que trina y gorjea, es la imagen de la alegría divina. La tórtola que gime es la imagen del amor gimiente de Dios. El cordero que bala diciendo en cada balido, a mí, ven a mí, ven a mí, es imagen de la continua llamada que Dios hace al hombre. Así es que, con todo esto que acabamos de recorrer, podemos entonces esquematizar las cualidades del conocimiento natural de Dios en esta vida. Este puede ser un conocimiento mediato o un conocimiento analógico. El conocimiento mediato es abstractivo porque lo alcanzamos por medio del conocimiento de las criaturas, es decir, las cosas animadas y las cosas inanimadas. Ningún hombre en la tierra es capaz de contemplar inmediatamente a Dios, ya que la visión de Dios es algo reservado para la otra vida. Por otra parte, en lo que se refiere al conocimiento analógico, la relación de semejanza entre creador y criatura, que se funda en la realidad de la creación, es la que constituye el fundamento de todo nuestro conocimiento natural de Dios. Aunque el conocimiento que poseemos de Dios en esta vida sea un conocimiento imperfecto, sin embargo es verdadero, porque Dios posee realmente las perfecciones que de Él predicamos.
Y nos va a decir Jesús en el libro del cielo que la creación entera manifiesta la paternidad divina. Nos dice Jesús, toda la creación manifiesta la paternidad divina, la potencia, el amor, la armonía de aquel que la ha creado. Pero, ¿sabéis de quién nos sentimos padre? De quien recuerda y reconoce toda la creación como propiedad de su creador, que queriendo manifestar su paternidad por las criaturas, ha creado tantas cosas bellas por amor suyo. Por eso, quien lo reconoce para corresponderle, amándolo y agradeciéndole, se estrecha en torno a su Padre Celestial como hijo que reconoce sus bienes. Y que si los ha creado, significa que quiere que su hijo posea sus posesiones en las posesiones de su Padre. Si supierais cuál es nuestra alegría y felicidad al sentirnos Padre, y al ver a nuestros hijos estrechados a nuestro alrededor por medio de nuestras cosas creadas. Así que la criatura humana, con recordar y reconocer lo que Dios ha hecho por ella, nos ama como padre y nosotros la amamos como hija. Sentimos que nuestra paternidad no es paternidad estéril, sino fecunda. ¿Qué dolor no sería para un padre tener hijos y no verlos a su alrededor para amarse recíprocamente y gozarse el fruto de sus entrañas? Y si estos hijos no poseyeran los bienes del padre, ¿no sería un dolor mayor? Tal es nuestra divinidad. Hemos extendido nuestra paternidad en modo infinito en toda la creación. Como padre, somos todo ojos sobre nuestros hijos para que nada les falte. Nuestros brazos sienten la extrema necesidad de amor, de estrecharlos a nuestro seno para darles amor y recibir amor. Y cuando vemos a la criatura humana que corre a nosotros, quiere nuestros abrazos, oh, cómo nos sentimos felices de que nuestra paternidad es reconocida y puede desarrollar el oficio de padre hacia nuestros hijos. Nuestra generación es casi innumerable. Sin embargo, pocos hijos nos circundan. Todos los otros están lejanos de nosotros, lejanos con el corazón, con la voluntad, lejanos de nuestra semejanza. Y en nuestro dolor, al ver los pocos hijos en torno a nosotros, decimos, ¿y nuestros otros hijos? ¿Dónde están? ¿Cómo no sienten la necesidad de tener un Padre celestial, de recibir nuestras caricias paternas, de poseer nuestros bienes? Por eso, sed atentos, reconoced nuestros bienes y nuestras obras, y sentiréis nuestra paternidad en el cielo adornado de estrellas, que en su callado centelleo os llaman hijo, y os atestiguan el amor de vuestro Padre. Nuestra paternidad se extiende en el sol, que con su luz vibrante os llama hijo, y os dice, reconoce en mi luz el gran don de tu Padre, que te ama tanto que quiere que seas el poseedor de esta luz. Nuestra paternidad se extiende por todas partes, en el agua que bebéis, en el alimento que tomáis, en la variedad de las bellezas de toda la naturaleza. Todas tienen una voz común. Todas os llaman hijos del gran Padre Celestial. Y como hijos suyos, quieren ser poseídas por vosotros. Ahora, ¿cuál sería nuestro contento si en todas las cosas creadas por nosotros, a nuestra voz tierna de llamaros hijo, oyéramos vuestra voz que nos llamara Padre y nos dijera, esto
es don de mi Padre. Oh, cómo me ama. Y yo quiero amarlo mucho, mucho. Así es que con esta bellísima estampa que nos regala nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo, podemos resumir todo lo que significa el conocer a Dios, a nuestro Padre, en toda la creación, en todo lo que ha hecho. Estamos constantemente bajo una lluvia intensísima de su amor que nos prodiga en todo lo creado. Pero, como decíamos hace un momento, el hombre moderno se empecina, se obstina cada vez más en negar su origen, en no reconocer a su Padre Celestial, en atribuirse incluso él mismo las cosas creadas. Y por eso Benedicto XVI va a poner el dedo en la llaga al respecto, al señalar cómo el hombre moderno ha caído en un estado contra natura. Y entonces vamos a revisar algunos pasajes de cómo Benedicto XVI alza la voz para recriminar que el hombre moderno, el hombre postmoderno, es totalmente antinatural. El hombre postmoderno se opone a la verdad, que exige de él sometimiento en la forma de alabanzas y gracias a Dios. La decadencia moral de la sociedad es la consecuencia lógica y el reflejo exacto de este comportamiento. Cuando el hombre coloca su voluntad, su soberbia y su comodidad por encima de la pretensión de verdad, al final todo queda trastornado. Ya no se adora a Dios, a quien le pertenece la adoración. Se adoran las imágenes, la apariencia, la opinión que se impone, que adquiere dominio sobre el hombre. Esta inversión general se extiende a todos los campos de la vida. Lo antinatural se convierte en lo normal. El hombre que vive en contra de la verdad vive también en contra de la naturaleza. Su capacidad de inventiva ya no sirve para el bien, se convierte en genialidad y finura para el mal. La relación entre hombre y mujer, entre padres e hijos, se deshace y así se cierran las fuentes de la vida. Ya no domina la vida, sino la muerte. Se establece una civilización de la muerte, como lo dijo San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1. Hoy existe un perverso género de moralismo que se complace en detenerse en lo negativo, al mismo tiempo que lo condena. Al inicio de todo está la negación de la verdad en favor de la comodidad, o podemos decir, de la utilidad. El punto de partida es la oposición a la evidencia del Creador puesta en el hombre, del Creador que se le presenta y le habla. El ateísmo, o incluso el agnosticismo vivido de forma atea, se basa en una resistencia contra un conocimiento que en realidad es accesible al hombre, pero cuyas condiciones rechaza. El hombre no está condenado a la ignorancia con respecto a Dios. Le puede ver si escucha la voz de la propia naturaleza, la voz de la creación, y se deja guiar por esta voz. Con esto, entonces, tenemos un panorama inicial de este primer abordaje acerca del conocimiento de Dios, que, como hemos dicho, tenemos dos vías para llegar a él. El conocimiento natural, del cual ya hemos hecho una sinopsis, tanto desde la Sagrada Escritura, el libro del cielo y algunos elementos importantísimos de nuestro magisterio en voz de este gran santo que ahora desde el cielo nos vigila y nos ayuda en todo. Vamos entonces a concluir aquí con esta
fase inicial, esta primera sesión del tema titulado en forma de pregunta, ¿qué es Dios? Por supuesto, como se podrán percatar, no lo hemos agotado aún. No hemos agotado todavía este primer gran tema para responder a esta gran pregunta de ¿quién es Dios? En la siguiente sesión vamos a dedicarnos ahora a la segunda vía que tenemos para el conocimiento de Dios, que es la vía sobrenatural. Así es que los invitamos a que puedan ustedes repasar, revisar cada uno de estos conceptos, todos los elementos que aquí se han citado, se han abordado, para que vayamos paulatinamente recorriendo y avanzando al mismo tiempo que profundizando en esta temática que hemos preparado para poder eh, conciliar y tener esa claridad de que todo lo que en el libro de cielo se dice está perfectamente ensamblado en concordancia con la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Hasta la próxima.